canción hay una unción y me recordaba el versículo que dice que la unción rompe los yugos y la canción le agrega: mi vida nunca más será igual, porque es así, iglesia, por donde pasa la presencia de Dios, el aceite de Dios, ¿no? Nuestra vida cambia. Hermanos, cuando nosotros experimentamos la verdadera presencia de Dios, no la presencia que nos inventamos, no la presencia que nos imaginamos, cuando la presencia de Dios verdaderamente pasa por nuestras vidas, todo se transforma. Amén. Un viejo canto en aquellas iglesias era, decía esa frase: por donde tú pasas todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, ¿no? Algo así era. Y hoy lo puedo experimentar, donde está la presencia de Dios, y cuando buscamos de la presencia de Dios, hermano, porque a veces, como siempre digo, hacemos un amuleto de la presencia de Dios, ¿no? Parece que donde yo estoy va a estar ella. No, hermanos, la presencia de Dios la debemos de buscar. Sí, Él prometió estar con nosotros todos los días, pero Él no está en lugares sucios, Él no está en cualquier momento, Él está con los que le invocan y con los que le invocan de veras. Amén. Vamos a leer una palabra que se relaciona. Marcos 10, 46. Palabra conocida, pero hace como una semana que la leí, la tengo para predicar. El ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos 10, 46. Si lo tienen, leemos, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Dios, te damos muchas gracias porque en este día fatigado de calor podemos estar aquí, esforzándonos también delante de tu presencia, Señor. Después de un día de trabajo, de un día de calor, de un día de mucho trabajo, Señor, podemos venir, Señor, y tomar este tiempo, apartar este tiempo para estar en tu presencia, tan tremenda, tan linda, tan reconfortante, Señor, tan sanadora, Señor, tan necesaria para que nuestro espíritu siga de pie. Señor, te pido ahora que por tu Espíritu Santo esta palabra salga con fuego, salga con poder, salga, Señor Dios mío, como una palabra que instruye y redarguye el corazón. En el nombre de Jesús, Dios, porque necesitamos ser transformados por tu Espíritu Santo, por tu presencia. Necesitamos ser la luz del mundo. Necesitamos, Señor, convertirnos, Señor, por tu Espíritu Santo, en esa palabra que resplandezca y que alimente a esta tierra por tu Espíritu. Necesitamos tener forma de espada. Necesitamos, Dios, porque si no seríamos letra, pero en esta hora, Señor, queremos vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Así que esta palabra salga por el Espíritu y nos alimente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y son días, ¿no?, que no se puede más vivir por la letra, no se puede, ¿se dieron cuenta? No se puede la religión, no se puede vivir por la letra, no se puede vivir por la memoria, no se puede vivir de la boca para afuera, porque son días fuertes, días difíciles, días cansadores en todo sentido. Ayer o antes de ayer iba caminando hasta el trabajo al mediodía y el lunes. Y le digo a Gabriel: qué tremendo, digo, le parece que la gente están todos endemoniados, están todos corriendo, están todos nerviosos, el tráfico, bueno, San Justo se transformó en no sé qué, creo que peor que el microcentro, Dios mío, y la gente toda malhumorada, todos enojados, las puertas de las escuelas, ¿para qué decirlo? Bueno, parece que todos quieren pelear contra el otro y basta una mirada que el otro ya... Jesús amado. Y llegué así como, parece que me asustara a la calle. No tengo ataque de pánico, pero parece que uno sale a la calle y quiere volver a entrar porque es como una masacre que hay ahí afuera. Bueno, es la necesidad de Dios.
No deberíamos asustarnos, deberíamos animarnos y ser fortalecidos por el Espíritu para entender que es la hora que la iglesia se tiene que levantar. Esa está la hora que se viene la noche, la hora que se viene la crisis, la hora que se vienen los problemas, la hora que la circunstancia amenaza ruina, es la hora que la iglesia se levanta. Decía Gabriel el otro día en una prédica muy fuerte el viernes, en los mayores tiempos de persecuciones, cuanto más la iglesia se fortalecía y se levantaba. Los grandes avivamientos vinieron en tiempos de crisis y de persecución, no solo a la iglesia, sino también crisis sociales, crisis de identidad, como está avanzando la tierra. Ustedes vieron la crisis de identidad tremenda. Si tendríamos una identidad civil, que la tenemos de hecho, pero no es esa la identidad que hablo, el nombre, apellido y el número de documento. Hablo de una identidad como persona. Hoy el ser humano, si entra tanto en conflicto, es porque realmente no sabe quién es, ni para qué, ni para dónde va. No saben los niños, no saben los adolescentes, no saben ni siquiera los padres, no saben. ¿Será que los tengo de cerca, no? Uno le parece que trata con un niño, pero cuando llega a la familia y se da cuenta que está el epicentro. y lo peor, si por ahí viene hasta el abuelo, y vos decís, ay, nadie sabe en esa familia qué quieren, por qué tienen ese problema. Solo saben que tienen un gran conflicto. ¿Y cómo lo resuelven ese conflicto? Llorando, peleándose con más agresión. Es tremendo, pareciera, y dicen los psicólogos y los sociólogos, los que según saben, que esto va a ir empeorando. Un viejo pastor que tenía decía, no he visto un año mejor que el otro, ¿no? Y sabemos según las profecías de la Biblia que esto va a empeorar, esto va a empeorar. Pero en tiempos de crisis, como decía Gabriel el viernes, y fue una prédica que me tocó muy fuerte, en tiempos de crisis y de persecuciones, donde de verdad nos debemos poner de pie y levantarnos. Es donde realmente no se necesita luz en un lugar que ya hay luz, se necesita luz en medio de la oscuridad. Y mucho me pregunto a mí misma, muchas veces, si estaré alumbrando, si estaré realmente caminando por la calle y siendo luz, porque parece que muchas veces nos contagiamos de lo que está alrededor nuestro. No es así. Nos contagiamos de la protesta, nos contagiamos del enojo, nos contagiamos del grupo que tenemos a nuestro alrededor, y parece que nos lleva como una ola y nos deja a todos en la orilla. Bueno, algunos nos dejan sus propios pecados, pero qué tremendo cuando el cristiano termina en la misma orilla que el inconverso, con las mismas preguntas o las mismas trabas en su corazón, teniendo al Cristo de gloria. La iglesia debería, porque no está haciéndolo, debería estar de pie predicando la palabra, y deberíamos estar realmente manifestándonos en las calles. Nos suena medio raro porque cada vez más estamos dentro. Parece que la iglesia tiene miedo de salir, y es algo real. Muy pocas campañas y pocas campañas con peso de gloria, pocas campañas y poca presencia afuera con peso y altura del Espíritu. Si hay presencia, hay una presencia liviana o hay una presencia para vergüenza, hermano, lo digo así. Pero es el tiempo que la iglesia tiene que manifestarse. ¿Desde dónde? Desde la institución, no, iglesia. La iglesia se manifiesta desde cada uno de nosotros. Bueno, formamos parte de una familia, y la familia para la sociedad es una institución, pero para Dios no somos ninguna institución. Para Dios somos su novia, ¿me entiende? Para Dios somos sus hijos. Para Dios tenemos lugares espirituales específicos que ocupar, y cuando no los ocupamos, Satanás los ocupará. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué está la sociedad así? ¿Cumplimientos de profecía? Sí, hermanos, cumplimientos de profecía, pero también por cumplimiento de profecía debería estar la iglesia levantándose y declarando la verdad de Dios, porque de estas crisis Dios se va a proveer. Bueno, ya se ha provisto un remanente, pero Dios se va a proveer ese gran avivamiento, ese gran quebrantamiento, ese momento en que las naciones puedan escuchar el nombre de Jesús. Dios nos hablaba el otro día y decía, bueno, la iglesia no se está manifestando, y muchos aún han muerto sin haber escuchado, porque lugares recónditos de la tierra no han escuchado el nombre de Jesús. Pero aquel día, cuando yo me ponga de pie, ellos con solo mirarme a los ojos se les ha predicado ese evangelio en ese instante. Porque no se ha preguntado muchas veces cuántos han muerto, ¿no? Cuántos antes de nosotros en generaciones que nos llegó el evangelio, hermano. Dice que Él va a venir cuando el evangelio sea predicado por todas partes, pero ¿cuántos han quedado? Pero dice que en ese instante nos decía el Espíritu Santo, con solo mirarme a la cara,
será predicado ese evangelio. Quiere decir, hermanos, que se cumple la palabra, ¿no? Nadie podrá decir yo no he conocido, porque si no lo escuchó en esta tierra, en ese instante y por el Espíritu se le revelará el evangelio y todos podrán decir acepto a Jesucristo como mi Salvador. Pero eso será el caso de la venida del Señor. Ahora es el problema. Ahora es el problema y ahora es la inquietud. Bueno, hermanos, este era un día donde Jesús dice, venía de Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos con una gran multitud. La multitud lo seguía y como hoy parece que está la iglesia, como una gran multitud que sigue la manifestación, que sigue las evidencias, que sigue las señales. Sigue, porque no está mal. No está mal seguir las señales, no está mal. Dice que también por nuestras señales se va a manifestar que el Espíritu Santo obra en nosotros, aunque los demonios también hacen sus manifestaciones, y porque solo muchos siguen las señales se meten en cualquier lado, ¿no? Por aquí tenemos la iglesia esta de los milagros, ¿cómo es? El show de los milagros, dice por ahí. Y anda la Iglesia Universal y anda ahí, cuando anda alguno distraído, ¡pum!, se metió ¿dónde? En el error. Y en vez de andar nosotros criticones deberíamos decir, no estamos alumbrando lo suficiente. Pero este era un día donde la multitud lo seguía y él se estaba cambiando de Jericó, pero dice que ahí en el camino estaba sentado mendigando un ciego. Mendigando un ciego. Y pensaba mucho en esta tarde mientras que oraba por la palabra y pensaba, porque Dios mucho ha hablado y ha ministrado esta palabra, prácticamente ya está predicada por el Espíritu. Hace meses que Dios viene hablando, ¿no? Que el ciego que no podía ver finalmente fue el que más claro pudo reconocer que venía Jesús, porque aún en su ceguera natural el ciego podía reconocer que el que venía por el camino era el Hijo de David. Se escucha, dice, en el mundo natural, no hablo del espíritu, en el mundo natural este ciego, mientras que escucha el murmullo, traten de pensar en una escena, ¿no? Como un día de hoy tal vez, o de frío, por ahí mejor. La multitud, el tumulto, el griterío, todos queriendo tocar a Jesús, todos queriendo alcanzar algo de parte de Dios, muy parecida a la época de hoy, ¿no? Todos queriendo seguir algún tipo de manifestación, todos queriendo seguir donde está el milagro, todos queriendo estar donde está la bendición, todos queriendo estar en el momento justo. Ese ciego era mendigo porque su ceguera no le permitía trabajar. Imagínense, si hoy la ceguera está considerada una discapacidad y bueno, se han arbitrado diferentes medios para que también los ciegos puedan tener sus trabajos y se han creado métodos para que aún puedan leer y puedan escribir y bueno, y se puedan relacionar y vincular. Pero vayamos a esta época, en el contexto de esta época donde no estaba el braille, del sistema del braille, donde bueno, los discapacitados, podríamos decir, como era este ciego, seguramente porque no se lo permitía el mismo sistema, estaban a las orillas de los caminos y lo único que le quedaba era mendigar. Y cuando leí esta historia, como nunca antes me quedé en esa escena, ¿no? La situación de mendigar es una situación de debilidad humana muy, muy tremenda. Yo no puedo decir que me tocó mendigar, no sé lo que es sentarme en la calle y esperar una limosna, no puedo decir que tuve la experiencia de esperar, no sé, realmente el favor de alguien. Sí, recibí favores en sus años que pasábamos necesidad. Carolina y Alejandro venían con sus bolsas y de alguna manera cubrían nuestra necesidad. Pero no puedo decir que tuve que salir a mendigar, porque esa situación humana de mendigar es una situación deplorable. Hoy vemos algunos en la calle, pero bueno, vemos cómo se aprovechan también de esas posibilidades. No sé cómo nombrarlo. Hay una señora por ahí, no quiero dar mucho dato, porque no vaya a ser que escuche esta prédica, le voy a predicar. Pero hay una señora por acá cerca que desde que yo empecé a trabajar en 1988 en esa escuela, ella está sentada en el mismo lugar pidiendo la monedita. Y han pasado los años y digo, qué capacidad de perseverancia, Dios, porque ella sigue ahí sentada, mendigando literalmente. Pero
el mendigar que puedo sentir por el Espíritu en este contexto histórico. Yo no creo que Marcos aquí, y aún Mateo también narra esta historia, pero la narra como dos ciegos, se hayan puntualizado solamente que eran mendigos porque eran discapacitados. Creo que fue permitido por el Espíritu que se escriba la palabra mendigar, porque es la situación humana más baja, cuando ya no tenés nada. Y no tenemos nada cuando nuestras facultades humanas no nos permiten alcanzarlo, porque mientras que podemos, lo vamos a alcanzar, seamos sinceros. Mientras que podemos hacer algo por nosotros mismos, lo vamos a hacer, aún pensando que Dios está obrando en nuestra vida. ¿No es así? Hablo por mí, testifico por mí, no, nadie se sienta mal, pero yo me doy cuenta que cuando Dios me deja en cero posibilidad, bueno, ahí quedo como en mi bajeza humana. Hermanas, y humanamente muchas veces siento que puedo estar mendigando algo, pero Dios me lleva a esas ceros posibilidades, a esa discapacidad humana, se puede decir, a esa falta de fuerzas y de recursos. ¿Solo para qué? Para que se produzca el gran milagro. Hay veces esperamos que se produzca un gran milagro en nuestras vidas y esperamos que sea como nosotros queremos, pero Dios permitirá nacimientos, se puede decir, nacimientos discapacitados, sí, mi hermano. Muchas veces pensamos que estamos naciendo y nacimos con todo, hermano, pero Dios permite esos nacimientos también con esas discapacidades. ¿Por qué? No hablo de lo físico, hablo del espíritu. Muchos se convierten al Señor y piensan que ya son una bala del espíritu que va a atropellar la humanidad. No, mi hermano, vendrá el proceso de Dios, un proceso que tiene más que un objetivo, un proceso que tiene un propósito de vida, abrir la vista espiritual, porque lo peor que hoy tiene la iglesia es la ceguera espiritual. Es la ceguera. ¿Por qué es ciega? Hermanos, ¿por qué es ciega? Porque está fuerte en sus fuerzas. Hoy el cristiano está en un tiempo de ceguera espiritual. Le dice a la Odisea: ¿tú qué dices? Que tienes todo, que no te falta nada. Yo te digo que eres desventurada, que eres vil, que eres ciega. Que eres ciega, ¿por qué? Porque ella encontraba que tenía todos sus recursos. ¿En dónde? En las fortalezas de las fuerzas humanas, en los recursos aún materiales o en la sabiduría. Hermanos, pero Dios lleva a la humanidad y lleva a la vida del cristiano muchas veces a esos estados, diríamos, de incapacidad, porque Él va a producir el verdadero de los milagros. Una cosa es conocer al Señor Jesucristo y otra cosa es atravesar el proceso de maduración para que nuestra vista espiritual sea abierta. Amén. En una de las clases esta semana hablábamos esto, de cómo Satanás en este tiempo está trabajando para devorar a su iglesia. Y no viene bajo frentes conocidos, viene bajo frentes que la iglesia ni siquiera se esperaría. Y cuando piensa que algo lo está levantando y que podría ser una gran bendición de Dios, es que Satanás lo está levantando con su pata como si fuera un gatito con el ratón. Y cuando el cristiano está bien distraído por falta de discernimiento, por falta de vista, por falta de entendimiento, Satanás lo va a devorar. No le va a dar un mordiscón en esta época, se lo va a tragar, porque Satanás sabe que llegó los días del fin. Iglesia, lo que estamos viendo en la calle no es que cambiaron la dirección de algunas calles en San Justo y por eso la gente está enojada. Lo que estamos viendo por todos lados, por todas las regiones, es que Satanás anda suelto. Él anda, hermanos, haciendo de todo porque sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, se está apurando, hermano. Está confundiendo, está llevando con sus mentiras, está tomando los pensamientos, está dividiendo las familias, está poniendo medias verdades, porque la iglesia se llenó de medias verdades y está haciendo todo esto porque su intención no es debilitarte un poquito, su intención es matarte. Pero gloria, ¿no? Decíamos en la oración que seamos verdaderamente luz. Y Él es la luz que resplandeció a los hombres y a esta humanidad. Él es la luz del mundo. Quien cree, dice, en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Toda esta semana me vino ese versículo. Dije, qué poderosa palabra. Señor, todo el que cree en ti correrán ríos. Y esos ríos serán ese proceso de Dios que irán limpiando y transformando. Uno de los peores errores que hoy tiene la iglesia es que cree que se convierte el Señor Jesucristo y automáticamente ya está listo. Ya es el gran guerrero, ya es un gran maestro, ya es un gran predicador. Hermanos, necesitamos vivir ese proceso de Dios. ¿Por qué?
Porque Dios llevará nuestra vida y permitirá al enemigo que se introduzca en muchas situaciones. Él le permite, Él le da permiso a Satanás. Dice que ni un cabello de nuestra cabeza ni de nuestro cuerpo se cae sin su permiso. Sin su permiso. Y aún tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Él permitirá al enemigo cada situación para producir esa discapacidad y en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere producir el verdadero milagro. Bueno, yo estoy como que transformando esta prédica, ¿no? Esto podría ser una sanidad física y una predicación de sanidad sobre una ceguera física. Pero yo voy a llevar esta predicación a lo que de verdad el Espíritu quiere hacer en este tiempo con su iglesia. Vemos a la iglesia perdida. Predicaba el miércoles pasado Roxana y marcó muy fuerte mi corazón. Dios había hablado en esos días y Roxana no tenía la menor idea, pero la palabra del Espíritu salía por su boca y ella decía: la iglesia está flaca, la iglesia está débil, ¿por qué no ora? ¿Por qué? ¿Porque somos malos? Bueno, ¿por qué la iglesia está en estas condiciones? ¿Por qué la iglesia puede tener un frente y no lo termina de entender el frente? Hoy hablaba con alguien y me decía: bueno, ayer después que hablé con vos empecé a entender por qué experimentaba esto. No porque yo tenga la ciencia ni la sabiduría, hermano, por Dios. Pero esta persona me hacía entender, ¿no? Cristiana, con un frente de guerra, pero distorsionada la visión, no pudiendo pelear la guerra espiritual. Hoy vemos a la iglesia con su armadura, porque dice: estad pues firmes y vestidos de la armadura. Hay armadura para todos, hermanos. Hay espíritu para todo. Pero el gran problema no es lo que Él nos dio, sino cómo lo tomamos nosotros. En qué posición y en qué actitud y con qué pureza de corazón lo estamos tomando. La iglesia hoy toma la armadura como si fuera un juego. La iglesia se anda vistiendo de la armadura y saca espada como si fuera realmente un dibujo animado. Hace muchos años, ¿no? Estaba ese dibujo, no me acuerdo el nombre de la caricatura, pero yo recuerdo que levantaba una espada y en el jardín todos los chicos levantaban el primer palo que encontraban y decían: yo tengo el poder. He-Man, gracias. ¿Cómo lo miraban, y la iglesia está así: yo tengo el poder. Entonces saca los decretos, saca, pero no sucede. ¿Por qué no sucede, hermanos? Yo hace meses y años que me vengo preguntando esto. Es que llegando estos días y estos años, ya acercándonos al fin, puedo sentir en mi corazón esa angustia de parte del Espíritu. Se los vengo diciendo, ¿no? Angustia. ¿Por qué? Porque una iglesia que ha sido provista del Espíritu, una iglesia que ha sido provista en luz, en palabra, una iglesia que no le faltaría dirección, no le faltaría la doctrina. Los hombres han transformado en doctrina palabrería de hombre, ¿no es así? Vaya uno a escuchar lo que hoy se habla por la doctrina de Jesucristo. Han metido, no me voy a meter en ese tema, pero han metido de todo adentro de la doctrina. Han metido enseñanzas, hermanos, que bueno, para desastre, y no hace falta que las nombremos, las sabemos. Y cada vez más la que debería estar llevando luz a los caminos está en esos estados de discapacidad. Pero también digo: bueno, gloria a Dios, porque Dios le está dejando al hombre y a la iglesia darse la nariz contra la pared. Amén. Porque saben, el Espíritu Santo de Dios viene y redarguye. Dios nos hablaba el otro día y se les va a enseñar. No me voy a adelantar, pero nos hablaba sobre los juicios, los tipos de juicio que hay para con el hombre. Y nos hablaba de cuando el Espíritu Santo redarguye, es un primer tipo de juicio, se puede decir, porque el Espíritu Santo viene y te dice: hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿para dónde estás caminando? Y hay dos respuestas de parte del hombre: o escuchar y ser redarguido por el Espíritu, y ese mismo Espíritu que redarguye, que incomoda, ¿no? Que te saque esa urticaria y decir: ay, le estoy haciendo mal, te lleva y te guía la palabra, o la persona sigue en su ignorancia. Bueno, la iglesia termina, y nosotros mismos, cuando digo iglesia, terminamos muchas veces en esos estados graves de ignorancia que nos deja bajo una tremenda ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual, hermanos míos, jóvenes, todos los que estamos aquí, la ceguera espiritual nos lleva a caminos cerrados y nos lleva no a la bendición de Dios, pero más que a la bendición, nos lleva al reino.
no nos lleva al reino. La iglesia hoy está buscando donde no conviene, buscando donde Dios no la llamó a buscar. Está sembrando, pero sembrando para su carne, sembrando para corrupción, sembrando para sus fuerzas, sembrando para su pensamiento, porque como un ciego, ¿no? Si uno lo dejaría sin la guía, no sabe ni para dónde va. Así está la iglesia. Pero detrás de toda esta escena, no podríamos decir que Dios no está desde el cielo gobernando. Satanás hace lo que quiere porque tiene más poder que Dios. No, hermanos, detrás de toda esta escena está Dios bajo su soberanía, hermanos, tremendamente, levantando un remanente, levantando un grupo de gente, levantando en diferentes pueblos, gente con oído atento, que le escuche, que le obedece, que lo sigue, hermano, que se santifica, que hermanos, realmente se decide arrancar para plantar la verdad de Dios. Dios está desde el cielo permitiendo, porque a la vez ha preparado a ese remanente, hermanos, para que no se detenga hasta que alcance la presa. Lo dice ahí en Miqueas, no se detendrá hasta que vuelva con la presa. Ese león no se va a detener, hermanos. Jesús no nació de la tribu de Judá por casualidad. Debería haber nacido para los religiosos de la tribu de Leví, ¿o no es así? De la tribu de Leví salían los sacerdotes, pero el gran sumo sacerdote nacería de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque también les iba a contradecir, porque ahora se nacería un ministerio de justicia con la guerra en las manos. Ahora el sacerdocio no sería un sacerdocio de experiencia, no sería un sacerdocio por linaje. Él les vino a partir al medio el linaje, hermano. Ahora el sacerdocio sería por la guerra, y la guerra necesita ojos abiertos, discernimiento y entendimiento, hermanos. Hay familias que se están peleando, hay familias que se están dividiendo, hay personas que están errando, no van a la iglesia, van a la iglesia, hermanos, pero sus vistas espirituales están cerradas y están así, y Dios lo está permitiendo. ¿Saben por qué? Porque en su soberanía y bajo su gobierno está diciendo: date cuenta que estás a la orilla de un camino, solo mendigando, solo mendigando, solo mendigando. Pero qué tremendo, este ciego, años de haber nacido así, años de estar así, por el Espíritu en medio de esa multitud, porque cuando llega el fin de las fuerzas, no, yo no creo que la casualidad exista, no existe, no existe. Dios tenía propósito, ¿no? Cuando dice tenía que pasar por Samaria, lo digo, Dios tiene propósito con nuestras vidas, y Dios llegaría el día justo con este ciego, porque llega el tiempo también que se cumple, hermanos, que la ceguera tendrá su fin. Finalmente, el que peca, que siga pecando. El que duerma, que siga durmiendo. Pero el que se santifique, dice, santifíquese cada vez más. Amén. Dios en su soberanía no dejaría a la iglesia en ceguera. Sí, la ceguera espiritual es la respuesta, o es la consecuencia, mejor dicho, de generaciones de falsas doctrinas de hombres, de palabras de hombre, de enseñanzas de hombre. Pero Dios no dejaría a su iglesia, a su novia ciega. Amén. Llegaría el día que en medio de la multitud, pareciendo que sería un tiempo más, un día más, un año más, Dios se revelaría y vendría el completo entendimiento sobre esta persona ciega, sobre cada uno de nosotros. Dice que todos cerramos, todos nos descarriamos, dice Isaías 53, ¿no? Todos nos descarriamos, todos, estamos todos incluidos, porque a veces cuando pensamos en pecados o en errar, solo miramos para los costados, hermanos, pero todos hemos pecado, todos deberíamos estar destituidos, todos. Ahora Dios en su omnipresencia y en su preconocimiento de nuestras vidas, hermanos, Él conoce los tiempos. Él conoce los tiempos que se cumplirán las profecías. Y para dar a esos tiempos un verdadero cumplimiento, envía palabra revelada del cielo. Diga gloria a Dios. Ese no era un día más. Jesús no vino a la tierra para ser uno más que caminaría. La multitud no lo seguía porque sí. Habría parte de la multitud que lo seguiría solo por las señales y por un milagro. Pero ahí habría gente, y estoy segura, que lo seguiría porque sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el enviado del cielo. Bueno, hoy hay una parte, pequeña,
pero grande en el espíritu, porque realmente son pequeños en recursos y en posibilidades, pero son grandes en el espíritu, que están siguiendo las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque llega la gran sanidad para su iglesia. Es necesario, hermanos. La iglesia se está dando contra la pared. La iglesia se está dando contra la pared. Yo puedo ver a gran parte de la iglesia por todas partes, hermano. Cantidad de cristianos que no saben qué es lo que les está pasando y por qué les está pasando. Tienen Biblia, saben la palabra, pero no pueden, hermanos, ponerla por obra porque les ha faltado ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, que revela toda verdad. Si haríamos aquí un congreso, nos llenaríamos de cristianos, y yo creo que entre cristianos podríamos competir quién sabe más Biblia, pero esa no es competencia suficiente para agradarle a Él, el conocimiento. Hermanos, no le agradaremos nosotros por lo que sabemos ni por las fuerzas, sino por el Espíritu, hermano, cuando le adoramos. Porque Él no busca conocedores de la palabra, Él no busca gente que se accione, gente determinada. Él busca adoradores que le adoren en el Espíritu. ¿Qué es lo que ha matado nuestra generación y las pasadas? ¿Y qué es lo que el infierno está buscando de matar? El Espíritu en la reunión. El otro día alguien comentaba algo ahí en las redes sociales y decía, hablaba de cierto tipo de iglesias que aparecieron en estos últimos años, que son las empresariales. ¿Saben de esas, no? Y decía, si el Espíritu se le va ni se dan cuenta. Ay, Jesús, así está la iglesia. Se les fue el Espíritu, pero no se dio cuenta. ¿Cómo está nuestra condición, no? Yo me voy a salir de lo que es la iglesia y vamos a nuestras familias. ¿Lo tenemos el Espíritu? Al menos esos primeros juicios que son el redarguir del Espíritu están con nosotros. Porque cuando el juicio de Dios al menos está con nosotros, su presencia está. Por eso me redarguye. Mi gran preocupación es cuando no me redarguye nada. Mi gran preocupación es cuando no siento un tirón de pelo. Mi gran preocupación es cuando no siento un llamado de Dios. Cuando no estoy pasando ningún tipo de adversidad. Cuando está todo demasiado tranquilo, me empiezo a preocupar, hermano. Porque Jesús nació de esa tribu de Judá, tribu guerrera. Al ministerio que se levantaría y lo que Él traería y el sacerdocio que Él traería sería un sacerdocio entrenado en la guerra. Y que no le puede faltar al guerrero, hermano. Al guerrero le podrán faltar muchas cosas, pero que no le falte la vista, porque en la vista estará la dirección. Que no le falten los oídos, hermano, porque en los oídos está el anuncio de la trompeta. Y cuando la trompeta suena, tiene que salir a la guerra. Hermano, ese discernimiento que opera en los sentidos del cuerpo espiritual, hermano, fue lo que Satanás vino a incapacitar. Pero diga, gloria a Dios, llegaron los días. Que Él está caminando sobre la faz de la tierra, porque ese Espíritu está de pie. En tu vida su Espíritu está de pie. En tus bocas y en tus palabras están las palabras de Dios. En tus manos realmente, hermano, hicimos un bocadillo rápido, ¿no? Las manos de Jesús, mis manos, mis pies sean los pies de Jesús, hermano, pero que sea literal, que sea espiritual, que realmente donde estemos esté la presencia de Dios, hermano, porque eso comienza a traer más que una sanidad física, va a traer sanidad del espíritu. Ese ciego produjo las palabras más fuertes en el mundo espiritual que en el mundo natural. En el mundo natural tenía que romper la barrera del ruido. Imagínense, multitud y Jesús, lo que sería, ¿no? Lo que sería. No había altoparlantes, no había micrófonos. Él tenía que levantar la voz de tal manera para que en medio de todo ese tumulto Jesús lo escuchara, alguien lo escuchara. Pero su mayor fuerza no fue en lo natural. Su mayor grito no fue en lo natural. Su mayor grito fue en el mundo espiritual, donde, hermanos, las cosas suceden de verdad. Cuando usted quiere afectar el mundo natural, aféctelo desde el espíritu. Porque yo le digo, hablaba de soberanía, y el que tiene que gobernar y el que gobierna es el Espíritu Santo de Dios. En el mundo espiritual, hermano, el Espíritu Santo de Dios da gobierno, y ese es el Espíritu que pone debajo de su pie a la serpiente. Amén. Queremos ponerlo en lo natural, por eso caemos en nuestras bajezas y ahí estamos en nuestras discapacidades. La iglesia está así como que discapacitada y ciega. Y cuando digo ciega es que le falta el entendimiento, no puede ni siquiera escuchar, porque aún en esa ceguera está ese discernimiento de espíritus que no lo tiene. Solo puede percibir que hay una guerra, pero no sabe cómo librarla.
Por eso tanto curso, ¿no? Y tanta capacitación. Pero el Espíritu Santo de Dios vendría. Y bueno, yo no sé si este capítulo tiene otro énfasis, pero a mí el Espíritu Santo me da este énfasis tan fuerte. Dios realmente a este ciego que desde niño y desde nacimiento no había podido ver, le daría una voz en el Espíritu. Bueno, hoy se está escuchando desde lo más profundo. Y me pasó, les conté, ¿no? El año pasado en esa escalera en el policlínico. Pedirle a Dios y pedir desenfocadamente bajo mi propia voluntad. Yo necesitaba que sucediera un milagro conforme a mi expectativa y que Gabriel no entrara a ese quirófano. Esa era mi petición. Y le clamé. Pero luego cuando salgo y me voy a esa escalera, el Espíritu Santo, gloria a Dios, ese redarguir del Espíritu, no me trajo un consuelo, no me trajo un abrazo, no me trajo un mimo, me trajo un golpe de espada que solo salió de mi boca en un llanto. Hijo de David, ten misericordia de mí. Escucharon mis oídos como si alguien lo hubiera gritado. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo que instruye. ¿Quién le dijo a ese ciego que ni fue a la escuela? ¿Quién le habrá dicho a ese ciego que era mendigo? Imagínese la clase social, ¿no? Bueno, cuanto más baja en la clase social, menos instrucción hay, menos posibilidades, menos recursos, menos competencia estaba en desventaja total. No podía ver, era un mendigo, estaba recluido y tal vez su familia lo dejaría al costado del camino y a la tardecita lo iría a buscar. Tal vez sí tendría. Y si no tendría familia, ahí quedaría el ciego debajo del rocío, de la lluvia, de lo que venga. Esa es como nos deja muchas veces la falta de entendimiento. Pero el Espíritu Santo de Dios que fue enviado a esta tierra como consolador, el Espíritu Santo de Dios prometido que no nos dejaría solo, saldría por la boca de un ignorante, saldría por la boca de un ciego, saldría por la boca de un discapacitado. ¿Quién le había dicho a este discapacitado que él era el hijo de David? ¿Quién se lo había contado? Qué oportunidad de haber leído algún rollo y haber tenido la evidencia, ¿no? Nosotros que andamos tratando de validar, el otro día Dios nos hablaba y decía, mi iglesia anda validando mis palabras. Mis palabras se creen, nos decía el Señor. Y dije, sí, Señor, es verdad. Tratando de comprobar a ver si realmente el sol se detuvo. Bueno, vaya, la ciencia también tiene la comprobación, gloria a Dios. Gloria a Dios que ese día y los minutos que se detuvo el sol están ahí. Un investigador en la NASA lo descubre, ¿no? Y alguien que sabía de Biblia le dijo por qué le faltaban esas horas al sol en el universo. Pero ¿quién le había dicho? Hermanos, ¿se dan cuenta que detrás de la palabra hay una palabra que Dios nos quiere revelar en este tiempo? Podríamos predicar tantas cosas como una sanidad más, pero esto fue más que una sanidad. Esto fue una revelación del Espíritu Santo de Dios. Sería tal vez de la tribu de Judá, no se dice. ¿De dónde sería? No me ocupé de investigar de dónde vendría este ciego. Pero de la boca de este ciego salieron las palabras más fuertes en el mundo espiritual. Las palabras que sujetarían principados y gobernadores. Las palabras que sujetarían las maldiciones y las herencias. Las palabras que sujetarían el globo terráqueo en un puño. Las palabras que sujetarían el universo entero. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben? Nuestras oraciones inoportunas, desenfocadas, caprichosas, equivocadas, nos ponen en el mundo espiritual en lugares tremendos donde Satanás dice, ¿viste? Míralo, desenfocado anda, habla de la boca para afuera, pero ni siquiera puede orar por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo le puso el enfoque más tremendo, le dio la revelación más oculta. Hermanos, ¿quién le dijo a este ciego que ese sería el hijo de David? Ten misericordia de mí. Cuando un cristiano suelta de su boca tremenda palabra, solo ten misericordia de mí, hermanos, lo deja en un lugar de rendición y de humillación. Está diciendo, haz conmigo lo que quiera, y si muero, muero, y si vivo, vivo, y si me das, me das, y si no me das, no me das, y a ti sea la gloria. ¿Entiende?
La oración más sabia del mundo, la oración más alta del mundo, la oración más profunda, la oración que llega e impacta el corazón de Dios, es cuando un cristiano de corazón dice: ten misericordia. Porque cuando le clama misericordia está diciendo: yo no soy digno de que me mires, yo no soy digno de que te acerques, yo no soy digno que te sientes a mi mesa, yo debería merecerme la muerte, pero solo ten misericordia. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que entregue su gracia, esa gracia, y toca el corazón de Dios, porque para lo que fue enviado Jesús a la tierra fue para hacer misericordia, no fue para dar misericordia, fue para salvar a esta humanidad. La humanidad no se merecía, hermanos, ser rescatada, pero por su grande misericordia, ese pacto renovado de gracia, se nos decía el otro día, ese pacto de gracia nos pone en un lugar de salvación, en un lugar de vista, en un lugar de instrucción, en un lugar de purificación, en un lugar de sabiduría, en un lugar de herencia, de escogidos. ¡Qué tremendo! Diga gloria a Dios. ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo! El Espíritu Santo de Dios que fue enviado. Bueno, aquí estaba Jesús, todavía no había sido enviado, pero estaba operando. ¿Entiende? Siempre operó el Espíritu, siempre estaba operando. Y dice la palabra de Dios: oyendo que era Jesús, verso 47, Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, él clamaba mucho más, porque el Espíritu produce desesperación. Su desesperación era porque quería un milagro, su desesperación es porque se le había revelado que era el Hijo de David, que era el Mesías esperado, y solo en él estaba la salvación, hermanos míos. Dios en este tiempo está produciendo por su Espíritu que se nos abran los ojos y podamos ser entendidos. Dice por Daniel: los entendidos resplandecerán, ¿no?, como la luz del firmamento. Los entendidos no van a fracasar, los entendidos no van a perder la guerra, los entendidos no se van a dar contra la pared, los entendidos no van a quedar solos, los entendidos, dice, resplandecerán como la luz del firmamento. Así como se levanta el sol del mediodía, se levantarán los entendidos a reinar en juicio y justicia con Jehová. Porque cuando esta tierra caiga y sea deshecha en los juicios, hermano, nos levantaremos y reinaremos para la gloria de Dios. Hermano, y ese reinado de sacerdocio, de justicia, de paz, de poder, hermano, cuando venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva, hermano, será un reinado bajo ese gobierno poderoso de Dios. Pero necesitamos, hermano, que se nos revele por el Espíritu. Por eso, hermanos, es un tiempo tremendo. Tu familia, tu matrimonio, tu barrio, tu lugar, tu corazón necesita en este día recibir del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, hermanos, con urgencia. La prédica del miércoles decía: la iglesia está flaca. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede? No ora, hermano, porque no se le reveló la necesidad. Uno ve a la iglesia y pareciera que estamos criticando, hermano. Estamos diciendo lo que se ve, lo que estamos viendo. Ese desinterés tremendo, hermano, que esa es una carga en mi corazón. No hay necesidad de orar, no hay necesidad de batallar. No están realmente los intercesores, o si están debilitados, porque las batallas les es más fuerte. Porque Satanás ha salido, hermanos, a redoblar sus ataques. Ha salido, hermanos, tremendamente a dividir y a partir. Hermano, la iglesia debería estar unida. Sí, el vínculo del amor, lo que Satanás está rompiendo, pone división, crítica, mirada, enojo, perturbación. Esas son ciertas estrategias que utiliza, pero su mayor objetivo, hermanos, es tener a la iglesia viva pero muerta. Tú que dices que estás viva pero estás muerta, decía ahí a una de las iglesias en Apocalipsis. Tú que dices que estás viva pero estás muerta. Qué palabras, hermano, que golpean. Qué palabras, hermanos. Si haríamos congresos, podríamos juntar a cuántos cristianos. Si en Latinoamérica la iglesia se juntaría, diríamos cuántos que somos, cuántos muertos de pie que estaríamos juntándonos, tal vez, hermano.
Porque si la iglesia en verdad se uniría en el Espíritu, hermano, nos levantaríamos para barrer como un trillo. Creo que fue Ezequiel que le dijo, te puse como trillo nuevo, ay Jesús, para arrancar y limpiar el terreno. Hermano, la iglesia debería estar limpiando los terrenos en la guerra espiritual, debería estar intercediendo, debería estar en los frentes de guerra, librando contra las potestades, librando contra los hechiceros, levantándonos en buenas intercesiones, hermano, para avanzar en verdaderos equipos de evangelismo. Pero la iglesia solo anda equipándose un poquitito para lo social, para llevarse bien. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo. Estamos viendo iglesias llenas, pero llenas de qué, hermano. Pero en este lugar no sucederá eso. Dios ha visitado para su gloria este lugar. Dios, como decía el pastor el domingo, ha llamado este lugar puerta del cielo, a un lugar donde se declara la presencia de Dios. No porque lo diga yo, sino porque la señal de Dios, hermano, nos está acompañando. Porque Dios es el único que está abriendo puertas, el único que nos mantiene de pie, hermanos, y estamos así en nuestra incapacidad, porque Dios lo ha permitido. Dios ha permitido la ceguera hasta aquí, pero comenzaron los días, hermano, que el Espíritu Santo se nos revela, que el tiempo de la profecía se cumple, ese círculo perfecto de la creación, esa palabra perfecta de Dios, tendremos que responderle, hermano. Podríamos ser ciegos, pero no seamos sordos, no seamos sordos. Jesús pasó por al lado de la higuera y le dijo, dame fruto, y no se lo dio. No le dio fruto porque no era tiempo de fruto. El que dijo, sea la luz, y creó los cielos y la tierra, le dijo, dame. Esa rama tendría que haber hecho así, sacado el fruto, porque el dador, el creador, le dio una orden que nazca el fruto. Pero se le reveló. ¿Qué le pasó, hermano? La maldijo y se secó. ¡Qué tremendo! Está todo entrelazado este tiempo. Dios por su Espíritu nos está redarguyendo. Y algo adentro nuestro nos hace vivir un evangelio no aún enseñado o no correspondiendo con lo que hemos aprendido de muchos hombres, pero por el Espíritu, un evangelio revelado a cosas nuevas, a misterios, a nuevos entendimientos del Espíritu. ¿Seremos tan ciegos que porque alguien previo no nos enseñó lo vamos a rechazar? La boca de este ciego saltó para vida eterna y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Espíritu le dio la tremenda oración, la oración que abre las puertas y toca el corazón de Jesús, toca el corazón del mismo Padre. Ten misericordia. Él no se puede negar a hacer misericordia cuando alguien se humilla delante de su trono. Él no se negará a hacer misericordia. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El hijo pródigo volvió a la casa del padre y el padre mató el mejor de los becerros y le puso mesa. Él no despreció nunca a alguien que fue humillado a su presencia y volvió arrepentido. Y cuando alguien dice ten misericordia, en el mundo natural está reconociendo que es un fracasado, que lo perdió todo, que no sirve para nada. Y en el mundo espiritual está diciendo solo necesito que tú me levantes, solo necesito que tú me gobiernes, solo necesito tu presencia, porque si no estoy muerto. Amén. Tremendo. El Espíritu Santo de Dios. Bueno, dice Jesús deteniéndose. Miren lo que sucede, ¿no? Palabras que en el mundo natural se soltaron como una frase. Palabras que en el mundo natural nacieron en el Espíritu como un rema. Y cuando se suelta una palabra de parte de Dios, el globo terráqueo obedece. La tierra se da vuelta a favor de esa palabra porque sale de la misma boca de Dios. Dice que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Quién me llamó? ¿Quién tocó el borde de mi manto? Parecido, ¿no? En medio del griterío, un grito más. ¿Cuántos le tocaban ese otro día? Pero virtud salió de su manto. ¿Por qué mandó a llamarle si en ese instante, yo no sé si imagino mal, pero yo creo que todos gritarían? No sería calladito el andar de Jesús. Por algo se iría al monte y se ocultaría. Y más de una vez iba solito del otro lado a descansar, porque sabe cómo quedaría, ¿no? Si hubiera una medición de estrés. Pobre Jesús. Pero escuchó en el mundo espiritual
Y los oídos del Espíritu son uno, porque la boca es una, porque salen de uno solo, que es el Padre. Deteniéndose, dijo. Qué palabra tan fuerte. Mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate. Te llama. Como diciéndole: te tocó. Ten confianza. Te tocó, vamos. Jesús te llama a vos. Habiendo 100,000, 200,000, te llama a vos. Ten confianza. Como diciéndole: tal vez llegó el día de tu salvación. Tal vez llegó el último instante de tu agonía. Ten confianza, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, arrojando todo lo que le podía quedar, arrojando lo que lo vestía, arrojándole lo que le daba cobertura, sabiendo que el que lo llamaba era primero que todas las cosas, sabiendo que el que lo llamaba era el que de verdad le podía vestir. La capa, hermano, representaba muchas cosas en el mundo espiritual y aún en el mundo natural, pero lo arrojó, hermano. Él, se puede decir, se despojó, se desnudó. Ahora iría delante de la presencia del Hijo de David. No sabría en la letra tal vez quién de verdad era, pero el Espíritu le había sacudido el corazón y lo único que sabía era que se tenía que humillar y que tenía que desnudarse. Arrojó su capa. Se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta, ¿no? En su omnipresencia, conocimiento, en todos esos atributos tremendos que tiene Dios, le tuvo que preguntar: ¿qué quieres que te haga? Dios es específico. No porque algunos dicen: tenés que orar específicamente, Dios, saname la punta del dedo chiquito. No, mi hermano. Sí, no está mal, ore por su dedo chiquito. Dios sabe lo que necesitamos, pero necesita que nos reconozcamos. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es demandarle: Señor, saná mi problema, Señor, ocúpate. Pero otra cosa, esa pregunta fue: ¿qué quieres que haga? Él necesita la confesión de nuestra vida, algo que no podemos hacer. La confesión sería su pecado, sería por pecado. Sería el caso de que su padre o su madre hubieran pecado y los padres comieron las uvas agrias y entonces el hijo tiene la dentera podrida. ¿Habría sido ese caso de la ley? ¿Habría sido una malformación? ¿Qué habría sido? Jesús necesitaba explicación, que él no sabía, que no se daba cuenta, que tenía la vista nublada como tienen los ciegos. Jesús estaba esperando la confesión de su boca. Si confesar es con tu boca. Qué tremendo, ¿no? Dios está esperando que, hermano, vengamos a Él y nos reconozcamos y digamos: necesito que me sane la rodilla, porque necesito quebrantarme delante de tu altar. Es diferente. Necesito reconocer mi pecado, necesito reconocer que por alejarme de ti han venido las maldiciones de escasez a mi vida. Jesús necesita que yo le diga qué quiero. Él lo sabe. Pero Él nos pone en el lugar de fracasados, en el banquillo de que digamos: yo necesito que me restaures, como ese día Gabriel le dice tirado en ese inodoro, ¿no? Necesito que me sanes o llévame, porque no quisiera que mis hijos me vean así. Cuando él confesó, años que le decía: Gaby, necesitas ayuda. Gaby, no. Gaby, sos un alcohólico. No, me decía. Y bueno, en mi sabiduría humana, él solo le decía: hasta que no confieses y digas, no vas a poder recibir ayuda. Pero no lo podía producir yo, sino lo tuvo que producir el Espíritu. Que en ese inodoro, vomitando sangre, el Cristo de gloria, el cual lo había llamado y lo había predestinado y lo había salvado y lo había santificado, no conocía el corazón de este pastor que se levantaría. Sí que lo conocía, pero Dios deja que saquemos por nuestros labios nuestro propio fracaso. Hijo de David, ten misericordia. Y le dijo: maestro, que recobre la vista. Muchos quieren recibir de parte de Dios el entendimiento. Muchos quieren recibir de parte de Dios. Se dan cuenta que este tiempo no se puede resistir si no es por el Espíritu, por el discernimiento, si no es a través de esa visión espiritual, si no es por el entendimiento, hermano, de las Escrituras. Venimos predicando y es preciso, y realmente dice la palabra: esta es la hora, y la hora es cuando el Padre busca, y el Padre está buscando adoradores realmente, no predicadores, no
no maestros, no profesionales, está buscando adoradores, que se les haya revelado el entendimiento, que Él es el Hijo de David, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías esperado, el cual yo debo mi vida para Él. Entonces se acabarían los sacrificios y vendría la fe por obediencia. Se tendría que acabar nuestra fe de sacrificio, porque sobre el altar ponemos nuestro sacrificio, ponemos lo que podemos y hasta dónde ponemos. Pero cuando nace la fe de obediencia, podemos ser capaces de poner al Isaac en el sacrificio y aún levantar el cuchillo, porque si Dios lo dio, a Él sea la gloria, y si Dios me lo quita, a Él sea la gloria. Y se revela ese espíritu superior, hermano, que no vive en las circunstancias, sino, como decía el otro día, vivimos en el gozo de la salvación, en alturas espirituales, no perteneciendo a una denominación, no perteneciendo a una corriente doctrinal, no perteneciendo a letras, sino perteneciendo a una vida en el Espíritu. Yo sé en quién he creído, yo sé de quién dependo, yo sé que Él está conmigo, como decía Lucía, y se revela ese espíritu que se transforma en vencedor, y ahí está la armadura de Dios. Gloria a Dios, amén. Ahí está la palabra viva y eficaz, que corta y traspasa, que hace desastre, gloria. Que como predicaba Iván cuando era chiquitito en el jardín, un día la maestra le preguntó: ¿de qué trabaja tu papá? Para el famoso 1 de mayo, la típica pregunta en el jardín. Y él dijo: mi papá corta cabeza de demonio. Porque él no se escuchaba orar y escuchaba: con el nombre de Jesús te corto la cabeza. Mi papá corta cabeza de demonio. De eso trabajaba el padre. Él, en simple palabra de niño, le dijo: mi papá es una autoridad que en el mundo espiritual derriba potestades. Y le predicó a esa maestra, que salió con cara de espanto. ¿Qué escucha tu hijo? ¿Qué evangelio vive tu hijo? Todas evangélicas, ¿eh? Pero es muy chiquito, que no vaya a demonizar la vida. Tranquila, ahí lo tiene. No se enfermó, no se volvió loco, no se estupidizó, no se anuló. Ahí está, tiene amigos, creo que es normal. Para la gloria de Dios, le va bien y entiende en el mundo espiritual, hermano. Esa espada de Dios se activa, hermano, no por una frase convencional que te enseñen. Hermanos, estamos enseñando guerra espiritual, pero no transforme eso en un curso de letra de guerra espiritual. No transforme eso en un curso o en un aprendizaje natural. Múdese al Espíritu y entienda que para que la armadura de Dios tome su lugar y tenga poder, necesitamos vestirnos con entendimiento de Dios, revestirnos con ese entendimiento de Dios, que realmente, hermano, resplandezca Cristo en nosotros, para que esas tinieblas que están ahí, hermano, esas mentes que están bajo oscuridad, hermanos, puedan resplandecer bajo la luz de Dios. Para eso Dios nos dio la armadura. Bueno, este ciego estaría recuperando la vista, este ciego se estaría vistiendo de la mejor armadura de Dios. Ahora él vería lo que antes no podía ver. Él ahora conocería, sus ojos serían abiertos. Job termina diciendo, y tal vez siempre le predique lo mismo, porque siento que año tras año seguimos experimentando esto. Ahora mis ojos te ven. Y no es un acabado, no es que ya mis ojos se abrieron. Día tras día, prueba tras prueba, siento que Dios sigue sanando, porque siempre habrá algo más. Estamos equivocados cuando pensamos que ya alcanzamos un nivel. El peor error de la iglesia de hoy, hermanos, es sentirse fuerte en la letra y pensar que ya alcanzó un nivel. Hermanos, hasta que Él venga, necesitamos ser llenos, alcanzar su estatura, menguar realmente. Y el menguar es: ten misericordia de mí. Bueno, yo les dejo este pasaje por el Espíritu, que el Espíritu Santo haga su obra. Hermanos, mi carga, mi angustia, no es solo por la iglesia, es por la tierra. Me cae la carga por la iglesia porque deberíamos estar operando en el mundo espiritual y no podemos. No lo estamos haciendo, no queremos, no podemos, hermano. La iglesia perdió terreno espiritual y la iglesia perdió autoridad, porque Satanás sabe, ¿no? Hay un pasaje que les dice: a Pablo lo conozco, pero ustedes, perdón, ¿cómo se llama? Le dijo el demonio. Satanás sabe cuando jugamos,
sabe cuando andamos en las nuestras, sabe. Es tiempo, hermanos, que caiga por el Espíritu ese redarguir. Déjese redarguir, no se ande escondiendo. Dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? No, si subiera a lo alto, ahí estás tú. Si me escondiera en lo muy profundo, ¿dónde podríamos escondernos que Dios no nos viera? Cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye de algo, la mejor respuesta de nuestro corazón no es decir: bueno, es que ese día estaba distraído y me dejé llevar, perdóname porque me enojé y ya. No, es: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella noche en la escalera entendí que el Espíritu me enseñó la mejor de las oraciones, y solo me arrepentí por querer forzar la voz de Dios y la mano de Dios, y mis lágrimas salieron, a lo bruto salieron, y solo empecé: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque saben, muchas veces sentimos que con el pastorado le podemos pelear la guerra, con la antigüedad, con los años o con los testimonios ya vividos, pero no podemos. Frente a cada prueba, Satanás, no le podremos ir con el currículum, sino con un nuevo nivel de autoridad. Dios nos está llevando a niveles poderosos de autoridad, y cuanto más alta la autoridad y más profundo sea el llamado, más grande tiene que ser el quebrantamiento. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar. Dios está llevando a su iglesia a altos niveles de quebrantamiento en el altar. Altos niveles de quebrantamiento. Porque cuando estás quebrantado es cuando ya no nos queda nada. Al menos es lo que me pasa a mí. Cuando perdí todo a mi alrededor, me llega el quebranto por el Espíritu. Mientras que me queda algo, no. Estoy, alabo, pero el mejor día que puedo rendir mi corazón es el día donde me rodeó la muerte. Es el día donde no me quedó nada a mi alrededor y estoy así como un mendigo al lado del camino. Pero es el día que Dios prepara para que recibamos la verdadera sanidad. No está mal pedir sanidades físicas ni familiares, no está mal decir: Señor, finalmente sana mi rodilla que me duele tanto, de paso. No está mal. Pero hermanos, seamos una iglesia entendida. Roguemos. Yo le voy a pedir que le tome la mano a su hermano. Uno con el otro, no quede nadie suelto. Esta es la iglesia de Jesús. Una iglesia que se mantiene unida, pero no solo en las hileras. Vaya con el de la fila de atrás también, todos agárrense de la mano. Miren la iglesia de Dios. Es esto. Satanás le roba la mano de su hermano porque te robó el entendimiento. Antes de robarte la mano de tu hermano, antes de robarte la paz, antes de robarte la sabiduría, antes de robarte la paciencia, te robó el entendimiento. Porque no se pierde la paciencia por casualidad, se pierde porque falta el entendimiento del Espíritu, porque falta el discernimiento. No es que yo soy grande y sabia para decir: ay, dominio propio, ven a mí, que no me enojo. Es que el Espíritu dice: mira, no te enojes, porque este es un frente de Satanás, está esperando que te enojes para que te acuse. Entonces ahí viene el dominio propio por el Espíritu, que me fortalece en fe. Hermanos, porque como seres humanos nada podríamos sin el Espíritu. Te logra robar el matrimonio, te está robando la economía, te roba, las fuerzas, porque lo que primero te vino a robar es el entendimiento. En este tiempo la iglesia le robó la autoridad, y la iglesia no tiene autoridad porque le robó el entendimiento. Le robó algo tremendo, que es el fruto del Espíritu, la fe. La fe para creer que Él habla, que Él gobierna, que Él dice y nosotros obedecemos. Entonces nos dejó en posiciones de dame, saname, alcanzame, haceme. Pero la oración del entendimiento es: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, mira que soy un lisiado, ten misericordia de mí. Solo tú puedes darme la verdadera vista. Solo el Espíritu Santo le revelaba que este no sería sacerdote de Leví, sería sacerdote de una tribu, contraria a lo que cualquier hombre esperaría. Sería un sacerdote de guerra y sería un sacerdote de autoridad, iglesia. No nos está faltando la autoridad, estamos haciendo la guerra. ¿Por qué nos robó la guerra? Porque primero nos robó la visión.
Pero en el nombre de Jesús recobra la vista, iglesia. Clámale en esta hora: Hijo de David, ten misericordia de mí. Siente la mano de tu hermano y siente la compasión del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está golpeando para entrar. Termina la odisea y le dice: si alguno abriere, abra alguno, está diciendo. Antes que yo venga, ábrame alguno y deje de ser miserable y desnudo. Desnúdese en su naturaleza, pero vístanse de mi armadura. ¿No te das cuenta que te está avanzando la corriente del infierno? Y teniendo autoridad no la puedes utilizar, teniendo espada no tiene filo. ¿No te das cuenta que tus pies están desnudos y no hay predicación de poder? ¿Dónde está la predicación, hermano? En este instante venga ahora ese entendimiento. A ese ciego el Espíritu le puso las palabras en su boca. ¿Quién le había contado que era el Hijo de David? Solo el Espíritu Santo de Dios explotó y en el mundo espiritual se reconoció lo que de verdad era. No era un impostor, no era un mano santa, no era lo que muchos decían, era el Hijo de Dios. En el mundo espiritual se escuchó la autoridad: Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Caía por tierra la sabiduría del hombre. En ese instante caería por tierra las facultades de un hombre para hacer algo, y solo se reconocería a Cristo como gobierno y supremo de todas las cosas. Así que te invito a hacer esta oración: Hijo de David, ten misericordia de mí. Clama, iglesia, clama.